No hay un personaje, una vida y unas enseñanzas que hayan cambiado tanto al mundo y por tanto tiempo como la de Jesús de Nazaret. Sin embargo, el mundo se debate desde hace 2000 años entre la duda de si ese personaje que nació en Belén era Dios, un simple profeta o un farsante. Pero lo cierto es que nació, murió y resucitó de manera extraordinaria. Realizó numerosos milagros sobrenaturales y nos dejó unas enseñanzas sobre cómo vivir esta vida que cada día que pasa son más corroboradas por la ciencia, que son las que permiten una vida más feliz y próspera. Anunció que si le seguimos, tendremos una vida eterna y junto a Él, y que regresará con todo el poder y la gloria de Dios a juzgar a vivos y muertos. En este video te queremos hablar de los indicios que dejó Jesús de que era más que un profeta, que era Dios encarnado, y las cosas que dijo que hay que tener en cuenta para vivir una vida plena. Jesús estuvo en la tierra 33 años, de los cuales utilizó solo los 3 últimos para su vida pública de predicación y fundar así la iglesia cristiana. Todo indica que quería que su divinidad fuera descubierta por la gente que lo seguían y no revelar su condición con sus palabras. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio terrenal, como por ejemplo, sanó a los enfermos, expulsó fuera demonios, resucitó muertos, alimentó a miles de personas a la vez sin alimentos suficientes, caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino y hasta controló la naturaleza, como derivar el curso de los peces y calmar tormentas. Sus milagros han sido recopilados en el Nuevo Testamento de la Biblia y causaban indignación de los escribas y los maestros de la ley judía de ese tiempo, quienes tenían posiciones de poder dentro del pueblo. Hasta lo acusaron de trabajar para su enemigo, Satanás. Pero según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió esa facultad a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que sin ser seguidor de Jesús expulsaba demonios con éxito en su nombre. Según lo escrito en Mateo 11:20, Corosaín, Betsaida y Cafarnaún son las ciudades donde Jesús realizó la mayor parte de los milagros. En Juan 14:10, Jesús les pide a los apóstoles que crean por sus obras, porque es el Padre Dios quien las realiza en él. También les dice que todo lo que le pidan al Padre en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y los demonios que poseían personas se postraban ante Jesús, lo obedecían y lo reconocían como el Hijo de Dios. Había un hombre en la región de Gerasa que era poseído por muchos espíritus inmundos que se hacían llamar legión. Fueron expulsados por Jesús y entraron en una piara de cerdos que luego murieron todos arrojándose al mar. También decía a sus apóstoles y discípulos que hacía falta fe para curar, como fue el caso del niño epiléptico que ellos no pudieron sanar por esa razón, según Mateo 17:14. Y además el criado del centurión en Cafarnaúm fue curado por Jesús a distancia, por petición y gracias a la fe del romano. Pero un hecho que causaba indignación en sus detractores era que Jesús no solo curaba, sino que perdonaba los pecados, lo que demostraba su divinidad, como fue el caso del paralítico que estaba postrado y fueron perdonadas sus faltas y comenzó a caminar. Y el ciego Bartimeo, el de Jericó, le suplicó misericordia, y Jesús le dijo que fue salvado gracias a su fe, y por ella lo sanó. Sanó con saliva en los ojos a otros 2 ciegos, el de Betsaida y a uno sin vista de nacimiento, a quien luego mandó lavarse en la piscina de Siloé. Y así siguen curaciones de leprosos, la de la fiebre de la suegra de San Pedro, y la restitución de la oreja de Malco que fue herido por este
en el Monte de los Olivos cuando venían a llevarse a Jesús ante los líderes de la sinagoga. Jesús caminó sobre el agua cuando los discípulos se dirigían en una barca a Cafarnaún, y ellos creyeron ver un fantasma y gritaron de miedo. Y apareció Jesús que calmó la tormenta. Multiplicó los panes y los peces, dio a comer a más de 5.000 hombres, siendo este el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios, y fue realizado en un monte de Galilea cerca del lago Tiberíades. Además, Jesús mandó a Pedro a buscar dinero en la boca de un pez para pagar impuestos. La transfiguración de Jesús acompañado de Elías y Moisés del Antiguo Testamento fue presenciada por 3 de sus discípulos, y fue una señal incontrastable de que era de Dios. Por otra parte, en la última cena con sus apóstoles, obró lo que se conoce como la transustanciación del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, y lo narran los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, además de San Pablo. Estos signos sobrenaturales de Jesús comenzaron en la boda de Caná, donde, según lo narrado por San Juan, el discípulo amado, convirtió el agua en vino, a pedido de la Virgen María, su madre, dando inicio así a su ministerio público. Y hacia el final de su ministerio resucitó a su amigo Lázaro, que ya llevaba 4 días de estar muerto. Hoy en día, 2000 años más tarde, las historias de los milagros de Jesús nos dejan maravillados al reflexionar sobre su majestad y poder. Los milagros de Jesús fueron tan reconocidos en todo Israel que las personas comunes testificaban que Jesús había venido de Dios. Como les dijo a sus críticos, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Y la resurrección de Jesús representa el triunfo definitivo sobre la muerte, porque dijo San Pablo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte ya no tiene poder sobre él. Carta a los Romanos 6:9. Para los cristianos, la resurrección de Jesús es la que define su divinidad y cambió la historia del mundo. Él vivió como hombre una vida perfecta. Nunca pecó. Y San Juan dijo que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no había pecado en Él. San Juan 1:35. Pero Jesús ha seguido viniendo al mundo, como lo manifiesta la santa polaca Faustina Kowalska, entre muchos otros, a quien el Señor se le presentó y habló como la misericordia en 1931. Ella escribió por medio de Jesús un diario con unas 600 páginas, donde compiló los mensajes y experiencias con el Señor de la misericordia. Le dijo Jesús que la humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza a su misericordia. Además, le dio a entender que cuando el mundo esté informado de la misericordia de Dios, será señal del final de los tiempos. Señaló Jesús, que toda la humanidad reconozca mi misericordia insondable. Es una señal para los tiempos finales. Después vendrá el día de la justicia. Y agregó Jesús, de todas mis llagas como de arroyos, fluye la misericordia para las almas. Pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. Pero le pidió a Sor Faustina que escribiera para que el mundo tomara conciencia que antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Por lo tanto, Jesús nos ha mostrado con sus obras y palabras que Él es el Salvador y el juez de la humanidad. En Mateo 25:31 afirma Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Y añadió que todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Explicó que colocará las ovejas a su derecha y los chivos a su izquierda. Y entonces el Rey, que es Jesús, dirá a los que están a la derecha,
Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Su resurrección demuestra sin lugar a dudas que Él era mucho más que un hombre común. Él era de hecho Dios. Tenía autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre el cielo. Y su oferta de dar vida eterna a cada pecador que cree en Él y le recibe en su corazón es la gran promesa de Dios que se hizo hombre para guiarnos hasta allí. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos decir sobre la forma en que Jesús con sus milagros, vida sin pecado y filosofía de vida, convenció a los hombres de su época que era Dios. Y lo que vino después fue imparable. Un puñado de pobres seguidores lograron convertir al mundo pagano y que lo siguiera, haciéndose la religión oficial del Imperio Romano. Y ella atravesó la historia durante 2000 años a pesar de todas las artimañas del enemigo. Ninguna empresa humana ha podido realizarlo y es un fruto más de la divinidad de Jesús. Y ahora me gustaría preguntarte si la gente que tú conoces que no sigue a Jesús es porque no cree que sea Dios o sencillamente porque no le importa. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Y ahora verás en pantalla algunos videos sobre Jesús que te recomiendo mirar.